Tres cosas que acechan en el asfalto: una silueta gris que se endereza con articulaciones rotas, unos pasajeros que no empañan el vidrio a pesar del frío, y un autobús que se estrella sin dejar rastro. Te voy a mostrar por qué cerrar los ojos no te salva de esto en las carreteras. Yo soy Mesli y estás en Zona de Pánico. Eran casi las 11 de la noche y el tablero del camión me avisaba que ya iba muy retrasado con el tiempo. Traía la presión de la entrega y me dolían los hombros por tantas horas de manejo. Para no dar toda la vuelta a la base y ganar unos minutos, me metí por la terracería que cruza los sembradíos. Es un camino descuidado, de esos que dejaron en el olvido. Tiene puros pozos, la tierra suelta levanta una polvadera y no hay ni una lámpara en todo el trayecto. Sabía que me arriesgaba a una ponchadura, pero quería llegar a la casa para dormir un poco y por eso le di al volante. Iba solo, con el ruido del motor fuerte en la cabina y las luces cortando esa oscuridad que en el campo se siente más negra. A lo lejos, como a unos 25 metros, vi las luces de atrás de un tráiler. Por el polvo que levantaba me tuve que quedar atrás. De repente, el tráiler dio un volantazo para la izquierda. Las llantas de atrás patinaron feo y el chofer se enderezó como pudo para no pegarle algo que estaba tirado a mitad del paso. Bajé la velocidad y me fijé bien. Al ir llegando, mis faros alumbraron un bulto grande. Primero pensé que era una llanta volada o un costal, pero cuando le dio la luz de lleno, vi que era un venado. Estaba grande, ya no tenía vida y tenía la panza abierta. Pero lo que me hizo frenar de golpe fue ver que arriba del animal había otra cosa. Era una cosa gris flaca que estaba agachada metiendo la cabeza entre las costillas del venado. Parecía un perro de la calle comiendo. Le solté las luces altas para que se quitara y no me fuera a brincar a las llantas. Sentí una punzada en la boca del estómago, de esas que te avisan que lo que tienes enfrente no obedece a ninguna ley natural. Esa cosa se detuvo. Se quitó de encima del venado despacio, sin dejar de darme la espalda. Ahí fue cuando empezó a estirarse para arriba. Se paró en sus dos patas de atrás, con un movimiento que me dio escalofrío. Se quedó ahí parado frente a mis luces. No era un perro, tenía el cuerpo muy largo y se le marcaba la columna abajo de la piel gris. Lo que serían sus patas de adelante eran unos brazos delgados que le colgaban a los lados, con unos codos que se veían mal acomodados. El animal no movió la cabeza, como lo hace cualquier animal cuando se espanta. Dio la vuelta a su cuello lento, sin dejar de ver un punto fijo hasta que se me quedó viendo. Sus ojos brillaron con un tono verde, un color que no tiene nada que ver con lo que uno conoce. Fueron 2 segundos, pero en ese momento dejé de oír el motor del camión. Nada más oía cómo me pasaba el aire por la garganta. Se quedó ahí, midiéndome, nada más mirando. Luego dio la vuelta y caminó, pero no corrió en 4 patas. Se fue caminando parado, con un balanceo que no tiene explicación. Un paso que se sentía pesado hacia el maizal. Las plantas de más de 2 metros taparon su figura gris sin que se escuchara el roce de las hojas secas. Unos metros más adelante vi que el tráiler se había parado. El chofer ya se había bajado y venía corriendo hacia mi puerta con una barra de fierro de esas para las llantas. Traía la cara desencajada y muy abiertos los ojos. Me gritó desesperado en cuanto bajé el vidrio, preguntándome si yo también lo había visto. No podía ni hablar porque sentí un nudo en la garganta. Nada más dije que sí con la cabeza mientras las manos me temblaban en el volante. En ese momento entendí que el miedo de otro hombre es la única prueba que necesitas para saber que no estás loco. Le dije que no tenía idea de qué era esa cosa, pero que mejor nos largáramos de ahí. No quería averiguar si eso iba a regresar por su comida o si nos estaba viendo desde los surcos. El tipo ni me contestó. Se dio la vuelta y corrió a su unidad. Metí primera y le pisé a todo lo que daba al motor, sin quitar las luces altas y viendo los espejos a cada rato, esperando ver esa sombra gris parada en la tierra. Cada paso que sentía en el eje me hacía saltar del asiento, pensando que esa cosa se nos iba a aparecer otra vez entre las milpas.
El asfalto de la carretera federal se sentía diferente a las 3 de la mañana. No era nada más la oscuridad, sino la manera en que las luces del coche apenas alcanzaban a distinguir el camino por la neblina que baja del cerro. Manejar a esa hora para cubrir la misa de un padre que estaba enfermo era parte de mi trabajo, algo que uno hace sin darle muchas vueltas. El motor hacía un zumbido constante, un ruido que se mezclaba con el golpe de las llantas en los parches del pavimento. El reloj del tablero marcaba las 3:12 cuando pasé el letrero que decía San José. No se veía ni un alma, ni luces de casas a los lados, nada más la tierra seca y los matorrales moviéndose con el aire. Cerca de la curva que le dicen el Espinazo, las lámparas del carro iluminaron 3 bultos a la orilla. Bajé la velocidad por instinto pensando que a alguien se le había quedado el carro. Al ir llegando, vi a una señora de pie con los brazos sueltos y 2 niños junto a ella. Traían ropa de colores claros, pero la tela se veía opaca, llena de tierra. No me hicieron señas ni movimientos de las manos para pedir el aventón. Nada más estaban ahí parados mirando hacia el frente. Me detuve a unos metros y bajé el vidrio del lado del copiloto. El aire se metió y olía a polvo. Les pregunté si iban para el pueblo. La señora movió la cabeza diciendo que sí y caminó hacia la puerta de atrás. Los niños la siguieron sin decir una sola palabra. Se subieron al asiento de atrás y no se oyó ni un solo ruido, ni siquiera el rechinar de los resortes del asiento con el peso de ellos. Debí sospechar de ese silencio total, porque ni la gente más asustada se sube a un carro sin que se le oiga el peso al sentarse. Arranqué de nuevo. El ambiente adentro del carro se puso frío. Normalmente cuando llevas a alguien en la madrugada se suelta la plática. Te dan las gracias o te dicen algo del clima, pero ella no abrió la boca. Por el espejo quise verle la cara. Nada más alcanzaba a distinguir la forma de su cabeza y las manos muy blancas que tenía sobre sus piernas. Los niños estaban sentados a su lado, quietos, mirando el respaldo de mi asiento. De repente la temperatura dentro del carro empezó a bajar muy rápido. Revisé las perillas del aire, pensando que a lo mejor lo había picado sin querer, pero todo estaba apagado. No era un aire frío de afuera, era una sensación que se sentía en los huesos, un frío que me caló y me hizo agarrar el volante con más fuerza. Había detalles que no tenían sentido. El vapor de mi respiración se veía frente al tablero, una nubecita blanca con cada vez que sacaba el aire, pero al mirar por el espejo no había rastro de vapor en la parte de atrás. El aire en esa zona estaba quieto. Quise disimular para que no se sintiera la tensión. Les pregunté si vivían cerca de la iglesia. No respondieron. El único ruido era la del motor y el roce de mi propia chamarra contra el asiento. Se me erizó la piel cuando sentí una presión en la parte de atrás del cuello, como si alguien se hubiera echado hacia adelante para ver lo que yo iba viendo. Me empezaron a sudar las manos a pesar del frío. ¿Estás sintiendo pánico? Dale me gusta, déjame tu comentario y suscríbete para que nuestra vela no se apague. No querrás saber lo que pasa cuando todo se queda oscuro. Continuamos. Pensé que a lo mejor estaban muy cansados o asustados por algo que les hubiera pasado antes. Llegamos a la entrada del pueblo donde se acaba el pavimento y empieza el empedrado, justo donde hay un poste con un foco amarillo que prende y apaga. Me paré en la primera calle. La señora abrió la puerta antes de que yo terminara de frenar. Se bajó despacio, igual que como se había subido, y los 2 niños se fueron tras de ella. Caminaron hacia una callecita oscura que se pierde entre las casas. No cerraron la puerta del carro. Me quedé un momento ahí esperando a ver si volteaban, pero se perdieron en la oscuridad del callejón sin que se escuchara un solo paso sobre las piedras. Me estiré para cerrar la puerta y me fijé que el asiento donde venía estaba seco, aunque afuera la neblina estaba tan fuerte que a cualquiera se le hubiera mojado la ropa. Llegué a la casa parroquial con ese frío en el cuerpo. El padre me estaba esperando con un café en la cocina. Se veía muy mal por la fiebre, pero se puso contento de que llegué.
Mientras tomábamos el café le platiqué que me encontré a 3 personas en la carretera allá por la curva. El padre dejó la taza en la mesa y se me quedó viendo un buen rato. Esa mirada del padre me dio a entender que yo no acababa de llegar solo de la carretera. Me preguntó cómo era la señora. Le dije que era muy pálida, que no hablaba y que traía la ropa llena de polvo. También le conté de los 2 niños. El padre Julián dio un suspiro y se talló la cara. Me dijo que esa señora era Margarita. Me explicó con una voz muy seca que a ella y a sus hijos los había atropellado un camión de carga ahí mismo hacía unos años. El chofer se escapó y los cuerpos se quedaron en la orilla hasta que amaneció. Lo que el padre me dijo después fue lo que me dio el escalofrío más fuerte. Me explicó que Margarita se le aparecía a los que pasaban solos por ese tramo. Me dijo que casi siempre los que los subían se terminaban volcando unos kilómetros más adelante o chocaban porque el frío que sienten en el carro les hacía perder el control. Que yo estuviera ahí sentado era lo raro. El padre Julián me dijo que de regreso me fijara bien en el lado derecho del camino antes de la curva donde lo subí. Me aseguró que ahí iba a ver lo que quedó de su casa. De regreso, ya cuando empezaba a clarear, la carretera se veía normal, pero yo no podía dejar de estar alerta. Al ir llegando al punto bajé la velocidad. Como a 50 metros de la orilla, entre los matorrales secos, vi las ruinas de una casa de adobe. El techo se veía caído y las paredes estaban negras como si se hubiera quemado hace mucho tiempo. No tenía puertas ni ventanas. Era nada más el cascarón de una casa vieja que se estaba cayendo a pedazos. Unos metros más adelante, en la mera curva, ahí estaban 3 cruces de fierro oxidadas bien clavadas en el suelo de piedra. Tenían unas flores de plástico ya muy despintadas por el sol amarradas con un alambre. Detuve el carro un momento sin bajarme. Me quedé viendo el lugar donde Margarita y los niños se subieron conmigo en la madrugada. En el suelo, justo abajo de la cruz más grande, vi una mancha de aceite fresca de cuando me paré a recogerlos. El sol terminó de salir, iluminando las grietas del pavimento y el fierro viejo de las cruces. El espacio que ocuparon en mi asiento no había sido algo de mi cabeza. Metí la primera velocidad y aceleré, dejando atrás las ruinas y ese frío que, aunque puse la calefacción a todo lo que daba, no se me quitó de encima. Esta historia no me pasó a mí, sino a Mario, un compañero con el que llevo años trabajando en el asunto de la descarga. Mario siempre ha sido el más relajiento del grupo, de esos que siempre traen el chiste en la boca mientras esperamos que nos sellen los papeles en la oficina. Pero esa mañana lo vi distinto. Estaba sentado en una tarima con la vista clavada en el piso y sin soltar una palabra. Me le acerqué y le pregunté si todo andaba bien en su casa o si andaba enfermo porque de plano se veía mal. Me pidió que no lo tirara de a loco, y mientras los demás compañeros se acercaban a oír, nos soltó lo que le había pasado. Dice Mario que todos los días, como a las 4 de la mañana, lleva a su esposa al trabajo en la moto para que ella alcance a entrar a su turno de las 5. En esa hora donde la ciudad está muerta, donde no se oye más que el puro aire pegándote en el casco. Y van cruzando por el puente, justo por ese tramo donde hace poco hubo un accidente espantoso que salió en todas las noticias. Se detuvieron en el semáforo que está antes de bajar hacia el boulevard. Estaban ahí parados, solitos, sin un solo carro cerca esperando a que cambiara el semáforo. De repente, dice que sintieron un ruidazo. Un autobús de pasajeros pasó frente a ellos a toda velocidad, pero no de forma normal. El motor rugía como si estuviera descompuesto, y por las ventanas se alcanzaban a ver la gente pegada a los vidrios, manoteando y pidiendo ayuda. El camión no intentó frenar, se siguió derecho y se fue directo al voladero, cayendo hacia el fondo del barranco que pasa por debajo del puente. Ese autobús pasó tan cerca que Mario debió sentir el aire del motor, pero dice que no se movió ni un solo papel de la calle. Su mujer se puso mal, empezó a gritar desesperada que fueran a ayudar. Mario arrancó la moto y se acercó a la orilla del puente. Dice que el silencio que siguió fue de lo más feo, porque después del golpe de la caída empezaron a subir unos gritos de auxilio, unos lamentos que se oían claritos desde el fondo. Le dijo a su esposa que llamaran a la ambulancia mientras él buscaba por dónde ver. Sacó su teléfono y prendió la luz, apuntando hacia el oscuro del barranco.
tratando de ver el fierro retorcido o el humo del camión, pero no vio nada. Por más que movía la luz de un lado a otro, lo único que alumbraba era la hierba y las piedras del fondo. No había camión, no había rastro de vidrios rotos, no había nada. Y lo peor es que mientras él no veía nada, los gritos de la gente pidiendo que no los dejaran morir se seguían oyendo justo ahí, a unos metros de él. Sintió que se le durmió el cuerpo. Corrió hacia su esposa y le gritó que no llamara a nadie, que se subiera a la moto ahora mismo. Ella no entendía, decía cómo los iba a dejar ahí, y se asomó también. Mario dice que ella nada más miró hacia abajo, se puso pálida y se subió a la moto sin decir una sola palabra. Salieron de ahí rápido sin mirar atrás. Hasta la fecha, Mario no puede quitarse de encima esa sensación de que algo se le quería pegar mientras estaban ahí asomados. Cuando llegaron al trabajo de ella, se quedaron un buen rato sentados tratando de que les regresara el color a la cara. Ya cuando amaneció y Mario llegó con nosotros, otro de los compañeros que vive por esa zona nos confirmó lo que ya sospechábamos. Dice que la gente que vive cerca de las colonias que dan al barranco ya ni sale de noche, porque dicen que a esa hora exacta se vuelve a oír el frenazo y los gritos de los que se quedaron atrapados en aquel accidente hace años. Nos quedamos todos callados y justo en ese momento nos llamaron para darnos los papeles. Nos despedimos rápido, cada quien se fue a su camioneta, pero ya nadie tenía ganas de andar en la carretera. Si hoy te toca frenar en la oscuridad, estarías seguro que lo que vas a subir a tu asiento es una persona o simplemente algo que busca terminar su viaje. El ser gris devorando el venado, la familia que no respira y el barranco vacío. La cuarta es un campesino que parece ser pero que no es y que te sonríe desde la orilla de carretera. Esa siguiente aparición es la peor. Te dejo el video en la pantalla. Dale clic y no te quedes con la duda.